¿Alguna vez te has preguntado por qué Estados Unidos es uno de los 5 mayores productores de alimentos del mundo? La respuesta está en una sola palabra: mecanización agrícola. Hoy, los agricultores ya no necesitan trabajar durante semanas para cosechar. Basta con unos pocos días, o incluso unas horas. Las máquinas se han convertido en el nuevo corazón del campo moderno. Actualmente, existen más de 27.000 productores de manzanas en Estados Unidos, y muchos han entrado en una nueva era de cosecha automatizada. Antes, recolectar una tonelada de manzanas requería alrededor de $150 en mano de obra. Ahora, los robots agrícolas con visión artificial y drones pueden hacer el mismo trabajo por menos de $40 por tonelada. Estos robots escanean las imágenes del árbol para identificar con precisión las manzanas maduras. Sus brazos mecánicos se extienden, giran suavemente el fruto y lo colocan en bandejas internas sin dañarlo. Cada movimiento está calibrado para no ejercer demasiada presión. El resultado: miles de frutas recolectadas con una precisión que supera a la humana. Además, muchos agricultores utilizan sacudidores de árboles, también llamados tree shakers, para acelerar el proceso. Existen 2 tipos principales. El primero utiliza un brazo hidráulico que sujeta el tronco y lo sacude con fuerza controlada. En apenas 2 segundos, la mayoría de las manzanas caen al suelo. Después, una máquina recolectora avanza por los surcos, recoge las frutas y las transporta mediante una cinta hasta los contenedores de almacenamiento. El segundo tipo emplea una lona de captura que se abre bajo el árbol. Al activarse la vibración, los frutos caen directamente sobre la lona y se deslizan hacia una banda transportadora. De esta forma, cientos de manzanas pueden recolectarse cada hora sin tocar el suelo. Gracias a estas tecnologías, la cosecha que antes tomaba semanas, ahora se completa en pocos días. Miles de hectáreas pueden ser procesadas sin interrupciones, reduciendo costos, esfuerzo físico y pérdidas de producto. La mecanización no solo cambió la forma de trabajar, también redefinió lo que significa ser agricultor. Hoy, el campo se controla desde pantallas, drones y sensores, y lo que comenzó con una simple máquina de cosecha se ha convertido en una revolución global. Uno de los productos agrícolas más consumidos en Estados Unidos es la cebolla. En promedio, cada persona come cerca de 8,5 kilogramos al año. Por eso, el país se ha convertido en uno de los mayores productores y exportadores del mundo, con una producción anual cercana a 3 millones de toneladas. Con el aumento de la demanda, las cosechadoras de cebolla se han transformado en verdaderas obras de ingeniería. Hoy, estas máquinas están diseñadas con un sistema especializado de cuchillas y vibración que levanta los bulbos del suelo junto con las raíces sin dañarlos. Una vez extraídas,
las cebollas pasan por una serie de barras vibradoras que eliminan la tierra adherida y las raíces secas. Después, caen suavemente sobre la superficie del campo, donde permanecen unas horas para secarse con el viento natural antes de ser recolectadas. Cuando la superficie se seca, entra en acción la máquina recolectora. Los bulbos se elevan mediante una cinta y se descargan directamente en un camión que avanza en paralelo. Todo el proceso es continuo, sincronizado y preciso. Lo que antes requería cuadrillas de trabajadores, hoy puede ser completado por 2 operadores y una sola máquina. La mecanización también ha revolucionado la cosecha de zanahorias. En los campos del Medio Oeste, las hileras se extienden por kilómetros. Las máquinas avanzan a una velocidad constante, equipadas con sistemas que sujetan el tallo de cada planta y tiran de la raíz en una sola operación. Después del arranque, las zanahorias pasan por un sistema de corte automático que elimina las hojas sobrantes. Luego, un conjunto de rodillos y tamices retira la tierra, dejando las raíces completamente limpias. Las zanahorias terminan deslizándose por una banda transportadora que las deposita directamente en contenedores listos para su transporte. De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Agricultura, la producción actual de zanahorias supera las 450.000 toneladas, de las cuales la mayoría se destina al consumo fresco, mientras que el resto se envía a plantas procesadoras. Pero no todas las hortalizas pueden cosecharse sin preparación previa. En algunos cultivos, como los árboles frutales o setos de arándanos, el proceso de poda mecánica es fundamental antes de la recolección. Estas máquinas utilizan una barra metálica equipada con discos de sierra rotatorios, capaces de podar los lados y la parte superior de los árboles con precisión milimétrica. A medida que el tractor avanza, los discos giran a alta velocidad, recortando las ramas y dejando los surcos perfectamente alineados. El resultado: pasillos despejados, una entrada uniforme de luz solar y una mejor ventilación para los cultivos. Todo esto mejora la fotosíntesis y aumenta la productividad. Gracias a la mecanización, los agricultores pueden atender extensiones de terreno cada vez mayores con menos esfuerzo y mayor precisión. El trabajo manual ha sido reemplazado por la supervisión técnica. Las máquinas no descansan, no se detienen y trabajan con exactitud constante. La eficiencia es impresionante, pero también plantea una nueva pregunta: ¿qué lugar queda para el trabajo humano en el campo del futuro? California concentra más del 99% de la producción nacional de pistachos. Más de 300.000 acres de tierra están dedicados a este cultivo. Durante la cosecha, los pistachos ya no se recogen a mano. Hoy, las máquinas hacen el trabajo con una velocidad y precisión impresionantes. Los sacudidores de árboles, conocidos como tree shakers, utilizan brazos mecánicos que se sujetan al tronco. En pocos segundos, aplican una vibración controlada que hace caer los frutos maduros. El movimiento es rápido y exacto. Un solo impulso puede vaciar un árbol completo en menos de 3 segundos. Debajo, enormes lonas en forma de embudo se abren para atrapar los pistachos. Una cinta transportadora los dirige hacia depósitos móviles. Desde allí,
los frutos se descargan en contenedores de gran capacidad para su traslado inmediato. Otro tipo de sacudidor utiliza un sistema cerrado que envuelve el tronco. El interior vibra suavemente y los frutos caen directamente en bandejas internas sin tocar el suelo. Este método evita daños en la cáscara y reduce la contaminación del producto. Una sola máquina puede procesar cientos de árboles por día. Cuando un agricultor decide renovar su plantación, usa una máquina especializada para arrancar los árboles viejos desde la raíz. Primero, una cuchilla frontal retira la capa superficial del suelo. Luego, un gancho hidráulico de gran potencia tira del tronco, extrayendo tanto la base como parte de las raíces profundas. Todo el proceso ocurre en cuestión de minutos. Lo que antes requería trabajo físico intenso, ahora se realiza con solo presionar un control. La mecanización también transformó el cultivo de cacahuates en Alabama. Allí, las máquinas excavadoras cavan profundamente, levantando las plantas completas junto con las vainas. Un sistema de vibración sacude la tierra adherida y los tallos se giran cuidadosamente para exponer las vainas al aire. Después de secarse al sol, las hileras se alimentan a la trilladora de cacahuates, que separa las vainas de la planta y elimina los restos de polvo y hojas. El resultado, maní limpio, uniforme y listo para su transporte. En un solo día, una máquina puede procesar decenas de hectáreas, ahorrando semanas de trabajo manual. El proceso continúa en las plantas de secado, donde se controla la humedad para garantizar la calidad del producto final. Cada paso está automatizado. Sensores y computadoras registran temperatura, peso y tiempo de secado. Lo mismo ocurre en los campos de remolacha azucarera, donde cosechadoras gigantes trabajan incluso durante la temporada de lluvias. Sus ruedas de tracción alta evitan que se atasquen en el barro, mientras un sistema frontal corta las hojas y levanta los tubérculos con suavidad. Las raíces se trasladan por cintas transportadoras hasta grandes tolvas integradas en el mismo vehículo. Luego, se vacían directamente en camiones que circulan junto a la cosechadora. En un solo recorrido, toneladas de remolacha se transportan a las plantas procesadoras, donde se transformarán en azúcar, jugo o etanol. Gracias a estas innovaciones, la mecanización permitió aumentar la productividad de los cultivos más exigentes del planeta. Cada máquina representa una extensión del trabajo humano, optimizando el tiempo, reduciendo el esfuerzo y asegurando cosechas que alimentan a millones de personas cada año. Cada año, Estados Unidos produce millones de toneladas de remolacha y caña de azúcar. Ambos cultivos se han convertido en pilares de la agroindustria moderna, suministrando materia prima para alimentos, biocombustibles y energía. En los campos de remolacha, las condiciones climáticas no siempre son ideales. Durante la temporada de lluvias, el terreno se vuelve fangoso y difícil de transitar. Para enfrentar esto, las cosechadoras están equipadas con neumáticos de alta tracción, diseñados para mantener la estabilidad sin atascarse en el suelo húmedo. En la parte frontal de la máquina, un sistema rotatorio
corta las hojas superiores de las plantas. Inmediatamente detrás, una serie de rodillos metálicos levanta las raíces con precisión, evitando daños o fracturas en el tubérculo. Las remolachas se colocan sobre una cinta transportadora que las lleva directamente a un contenedor de gran capacidad. El proceso es continuo. Mientras una cosechadora avanza por el campo, un camión se desplaza junto a ella, recibiendo la carga en movimiento. De esta forma, las operaciones no se detienen y se aprovecha cada minuto de luz solar. En las fábricas, las remolachas se lavan, se trituran y se calientan para extraer su jugo azucarado. El líquido resultante pasa por un proceso de evaporación y cristalización que termina produciendo el azúcar refinada que encontramos en el mercado. Nada se desperdicia. Los residuos sólidos se transforman en alimento para ganado y el jugo restante se utiliza para producir biogás y etanol. Más al sur, en el estado de Luisiana, los cañaverales se extienden hasta donde alcanza la vista. A pesar de enfrentar tormentas y huracanes, la industria azucarera local registró un récord histórico en la cosecha del año 2024, más de 17 millones de toneladas de caña procesada, con una producción total cercana a los 2 millones de toneladas de azúcar. Durante siglos, cortar caña fue una tarea manual, lenta y peligrosa. Los trabajadores usaban machetes para cortar cada tallo, pero hoy ese esfuerzo ha sido reemplazado por cosechadoras de caña automatizadas. En la parte frontal de estas máquinas, un sistema de cuchillas rotatorias corta los tallos cerca del suelo. Al mismo tiempo, una serie de rodillos los introduce en el cuerpo de la máquina, donde se eliminan las hojas y los restos de tierra. La caña limpia se transfiere a una cinta que la impulsa hacia una tubería de descarga, desde donde se lanza directamente a un remolque que avanza en paralelo. Este proceso puede repetirse día y noche, incluso bajo lluvia ligera. Una sola máquina es capaz de reemplazar a más de 100 trabajadores, mientras mantiene una productividad constante en todo tipo de condiciones. Durante siglos, cortar caña fue una tarea manual, lenta y peligrosa. Los trabajadores usaban machetes para cortar cada tallo, pero hoy ese esfuerzo ha sido reemplazado por cosechadoras de caña automatizadas. En la parte frontal de estas máquinas, un sistema de cuchillas rotatorias corta los tallos cerca del suelo. Al mismo tiempo, una serie de rodillos los introduce en el cuerpo de la máquina, donde se eliminan las hojas y los restos de tierra. La caña limpia se transfiere a una cinta que la impulsa hacia una tubería de descarga, desde donde se lanza directamente a un remolque que avanza en paralelo. Este proceso puede repetirse día y noche, incluso bajo lluvia ligera. Una sola máquina es capaz de reemplazar a más de 100 trabajadores, mientras mantiene una productividad constante en todo tipo de condiciones. En el corazón del medio oeste estadounidense, las máquinas trabajan sin descanso. Desde las huertas frutales hasta los campos de calabazas, la mecanización se ha convertido
en el eje de una agricultura más rápida y eficiente. En Illinois, los campos de calabazas cubren miles de hectáreas. El estado produce más de 480 millones de libras al año, y gran parte de esa cosecha se destina a la extracción de semillas, un producto con alto valor comercial y nutricional. La cosecha comienza con una alineadora mecánica que organiza las calabazas en hileras perfectas sobre el suelo. Detrás, una máquina trituradora de calabazas avanza lentamente, equipada con tambores metálicos que giran a gran velocidad. Las palas internas rompen las cáscaras, separando la pulpa de las semillas. Estas últimas se recolectan automáticamente y se almacenan en tanques de acero inoxidable. En cuestión de minutos, la máquina puede procesar cientos de frutos, reduciendo el trabajo humano a tareas de supervisión y control. Las semillas resultantes son lavadas, secadas y enviadas directamente a plantas de empaque. Otro cultivo altamente mecanizado es el apio. En promedio, cada estadounidense consume cerca de 2 kilogramos de apio fresco por año. En los campos, cosechadoras especializadas cortan los tallos al ras del suelo con cuchillas de acero. Los tallos se colocan sobre cintas transportadoras integradas, donde un sistema de lavado elimina la tierra y los residuos. Finalmente, el apio se empaca directamente en el campo para mantener su frescura. En otras fincas, se utilizan plataformas móviles con equipos de recolección manual asistida. Los trabajadores colocan los tallos sobre cintas elevadoras, mientras las máquinas ajustan automáticamente la altura y velocidad de corte. El resultado, una producción continua y homogénea durante todo el día. En el noroeste, las máquinas también dominan los campos de frutos secos. Durante la temporada de avellanas, los suelos se cubren con frutos maduros. En lugar de recogerlos uno a uno, las cosechadoras equipadas con rodillos giratorios avanzan por los surcos, aspirando y barriendo los frutos hacia el interior del sistema. Dentro de la máquina, un conjunto de filtros separa hojas, ramas y tierra. Solo las avellanas limpias llegan a los contenedores de almacenamiento. Una sola unidad puede procesar más de 5 toneladas por hora, reduciendo al mínimo el tiempo de cosecha. La banana es otro de los cultivos donde la eficiencia depende del trabajo combinado entre humanos y máquinas. Aunque sigue siendo recolectada manualmente, la logística está completamente mecanizada. Los racimos cortados se transportan mediante un sistema de cables aéreos que conecta directamente el campo con las zonas de empaque. Allí, los frutos se lavan, se clasifican y se preparan para exportación. En el caso de los melones y cantálupos, las máquinas móviles inspeccionan los frutos fila por fila. Al detectar que están maduros, un brazo hidráulico los corta suavemente del tallo y los deposita en una cinta de recolección. El sistema permite procesar toneladas de fruta sin que toque el suelo, garantizando calidad y menor pérdida por daños físicos. Cada innovación responde al mismo objetivo: ahorrar tiempo, optimizar recursos y reducir el esfuerzo humano. El trabajo físico ha sido reemplazado por la precisión mecánica y la gestión de datos. Los agricultores controlan sensores, GPS y automatización desde cabinas o centros digitales. Las hortalizas,
frutas y semillas del mundo moderno ya no se recolectan con manos, sino con algoritmos, hidráulica y acero. Y cada máquina en movimiento representa un paso más en la transformación definitiva del campo moderno. Hoy, la agricultura vive una transformación sin precedentes. El trabajo manual ha dado paso a una nueva era de automatización, inteligencia artificial y sostenibilidad. En todo el planeta, los agricultores dependen cada vez menos de la fuerza humana y más de los datos, la robótica y la energía limpia. En los campos de maíz y trigo de Estados Unidos, tractores autónomos equipados con GPS labran la tierra sin conductor. Drones de alta precisión sobrevuelan los cultivos, mapeando el crecimiento de las plantas y detectando zonas con estrés hídrico. Los sensores de humedad, instalados bajo el suelo, transmiten información en tiempo real a plataformas digitales. Cada gota de agua se optimiza, cada grano se registra, cada hectárea se convierte en un sistema inteligente. Las nuevas máquinas agrícolas eléctricas e híbridas están reemplazando los motores diésel tradicionales. El cambio reduce las emisiones de carbono y los costos de combustible, sin perder potencia ni autonomía. En algunos estados, las granjas ya funcionan completamente con energía solar, alimentando desde los sistemas de riego hasta las estaciones de empaque. La tecnología también redefine la sostenibilidad. Empresas de biotecnología desarrollan semillas resistentes a sequías extremas, mientras que startups agrícolas crean sistemas de cultivo vertical capaces de producir alimentos durante todo el año sin depender del clima. Los robots recolectores, impulsados por visión artificial, clasifican frutas y verduras directamente en el campo, reduciendo pérdidas y mejorando la calidad final del producto. En los centros de investigación, los ingenieros agrónomos experimentan con materiales biodegradables para reemplazar el plástico en el empaquetado. Otros desarrollan fertilizantes a base de microorganismos vivos que restauran los nutrientes del suelo sin contaminar los ríos. La meta es clara: producir más, dañando menos. En el futuro cercano, la frontera entre el campo y la tecnología será invisible. Los agricultores operarán redes de datos agrícolas globales y cada cultivo tendrá una identidad digital única: fecha de siembra, consumo de agua, energía y rendimiento por hectárea. Todo estará registrado, optimizado y conectado. Sin embargo, detrás de toda esta innovación, la esencia sigue siendo la misma: alimentar al mundo. La tecnología no reemplaza al agricultor, lo potencia. Cada máquina, cada sensor y cada dron son extensiones de un oficio milenario que evoluciona sin perder su raíz. El futuro del campo no es solo eficiencia o velocidad, es equilibrio entre naturaleza y tecnología, entre tradición y progreso. Y cada cultivo mecanizado, cada robot en movimiento, es una prueba de que la humanidad aún sabe crear, innovar y cuidar la tierra que le da vida. El progreso no está en abandonar el campo, sino en reinventarlo.